Bueno, pues ya estamos en directo. Saludamos rapidísimamente a Emilio Sanchís y, por supuesto, a Juanvi, el Peliculitas, el hombre que da nombre al programa, que además hoy nos trae invitado especial y que nos lo va a presentar ahora mismo. Pues hoy me hace mucha ilusión porque hoy vamos a hablar de una peli muy tecnológica y muy videojueguera, como es Ready Player One de Steven Spielberg. Y para ilustrarnos con sus conocimientos videojuegueros, primera palabra que he inventado, tenemos a Javier Caro, que es un tío de puta madre, la verdad. Hola, Javi. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Lo de puta madre me ha gustado mucho, la verdad. Esa Como mejor currículum, definición, biografía es Mejor lo mejor. presentación no se te podía hacer, no dirías que no. No, ojalá lo hicieran siempre, así, de verdad. A mí no me lo ha dicho nunca, Javi. Si con eso. Pero O sea también que... eres un tío de puta madre, ¿eh? Si te vale. Bueno. bueno, vamos a hablar de Bueno, Ready Player One y, bueno, ¿quieres Por cierto, preguntarle a... por cierto, una cosa, enhorabuena por el de la semana pasada, ¿eh? Qué bien estar con Octavio, qué maravilla, de verdad. Es un Enhorabuena. es un grande. Es un grande. Y un fijo en tu Suspiria, ¿eh? Un fijo. Todos Sí, los sí. años lo has tenido ahí Sí, vamos, al pie del cañón. tenemos un festival de cine de terror, Suspiria, en San Vicente de Respech, y es que, claro, es de allí. Es de allí, ¿cómo no va a venir al festival, evidentemente? Claro. tuviste la mala idea de que yo fuera jurado de ese festival. Una idea terrible. Yo, de las mejores que he tenido, porque está muy bien ver diferentes puntos de vista, así que de las mejores, sin ningún tipo de duda. Es una gran putada, porque yo también fui jurado, pero no me sobornó nadie, tío. Y mira que yo soy fácil de sobornar, ¿eh? Y Pero nadie. el jamón me duró poquísimo, ¿eh? Ya, sí, intuíamos que algo había, Juanvi, porque las películas... Bueno, yo iba a saco ya con la peli, pero creo que Juanvi quería hablar de otro tema antes, ¿no? Sí, yo quería hablar con Javi porque Javi ha escrito un libro que se llama Mega Drive. Espera, que lo tengo aquí apuntado porque es un título que me gusta muchísimo. Mega Drive, el auténtico cerebro de la bestia, mi historia con la consola. Que vale 5,20 en Amazon. Eso también me lo he apuntado para que la gente se lo compre. Está muy bien, está muy bien. El precio Bueno, está muy económico. Dime. No, que el precio es lo que más ha admirado lo que más ha admirado a la gente es el precio, la verdad. ¿Qué no puedes decir del libro? ¿Cómo te decides a escribir este libro? Pues mira, yo no sé si vosotros habéis jugado a videoconsolas de 16 bits, a la Mega Drive y la Super Nintendo, pero marcaron época. Entonces, mi parte de mi vida está marcada por Mega Drive. Y yo creo que a todos los que nos gusta el cine fantástico, el cine de animación, venimos también un poco influidos de la era de los 16 bits, ¿no? Y había que hacer un libro no solamente técnico sobre la videoconsola, sino más bien sobre mis experiencias como usuario de la videoconsola y lo que era vivir aquella época, lo que era vivir los 90, que era no tener internet, tener revistas que te daban información así, asá, tener algún programa de radio, hablar mucho con los amigos, que hubiera los videoclubes que también alquilaban videojuegos. Ese mundo tan analógico, tan físico, la verdad es que se ha perdido mucho ahora en el mundo del videojuego y yo quería rescatar un poco todas aquellas memorias de Mega Drive que viví yo y que vivió mucha gente. De hecho, no solamente Mega Drive fue una videoconsola importante, sino que hubo muchas más películas, muchos más videojuegos y muchas más videoconsolas. Fue una gran época. Y la película hoy que vas a tratar tú, Juanvi, la de Ready Player One, es digamos que es el final de todo lo que comenzaron con los 8 bits, de lo que comenzaron, mejor dicho, con los microordenadores, del mundo del videojuego, que acaba cristalizando en ese mundo virtual que muchas veces nos hemos querido meter dentro de la consola y que parece la nueva frontera del mundo del videojuego, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta lo bien que habla Javi, no? Pues el cabrón, eso era lo típico de cuando íbamos a hacer nuestras charlas del libro, ¿no? Que yo solo decía gilipolleces y él, pues era el que lo arreglaba, ¿no? El que hablaba, se explayaba, hablaba bien y yo luego la cagaba. No, para nada. Emilio era el grande, yo era el pegote, ahí, era el pegote. No, ya te digo que no. Emilio, tú también eras importante si habías escrito el libro. Claro. Eso no está claro todavía, ¿eh? Yo decía tonterías y Emilio ponía cordura y eso está muy bien, la verdad. Bueno, la gente que nos está viendo puede distinguir entre los que os criasteis con los 16 bits y los que somos anteriores por la cantidad de pelo que tenemos en la cabeza, ¿vale? Los que pudimos jugar Adventure somos sí, hombre.
Vosotros lo Jugar en el tendríais más Adventure. fácil para encontrar el huevo de Halliday antes que yo, ¿eh? Porque Sí. yo soy de Nintendo 64 y de Master System también, ¿eh? Pero de Nintendo Los 64 Oye, sobre todo. pero tengo que reconocer que yo llegué a jugar a la 2600, la Atari 2600, que es donde estuvo el videojuego, el de Adventure, y además jugué a muchas otras, a la MSX, o sea, a muchos microordenadores, que ahora suena chino a lo que era un microordenador, pero bueno, que en aquella época era la leche, en el 88, 89. Sí. No, el Amiga fue la primera gran revolución, ¿eh? Cuando salió el Amiga con sus gráficos, todos flipábamos. Claro, con aquellas cintas de casete en colores azul, verde, que se introducían se introducían no me acuerdo, que creo que era la ZX, que se introducían en el teclado y tenía colores el teclado, y luego pues tenías que estar cargándolo hora y media para poder jugar. Una cosa El así. Spectrum. El Spectrum, Ahora se quejan de los tiempos de carga. Yo tenía un Astra CPC, que era así también. Ostras. Sí. Claro, ¿quién no recuerda la Micro Hobby y todas estas revistas que hablaban de estos videojuegos? Claro. Y este es el primer easter egg que se hace en la historia del videojuego, yo creo que un poco también del audiovisual, ¿no? Madre mía, lo que sabéis de videojuegos, y yo con la Game Boy jugando a Super Mario Land 2, o sea... O sea, eso tiene que ser de la Color, de la Game Boy Color o algo de eso, ¿no? No, yo era de la antigua, que me la cargué jugando al Donkey Kong, no me pasaba una pantalla, le pegué un codazo y me cargué la pantalla. Ostras, Y entonces saqué la Game Boy Color a mis padres, así lo conseguí. Oye, la Color ya tenías, no sé cuántos, vamos, muy pocos colores en pantalla, pero ya era un logro. Luego ya vino otras videoconsolas, pero la Color yo creo que fue un pelotazo, ¿no? Claro. Sí. Os voy a compartir un momento, por curiosidad, mi primera consola, para que veáis, ¿vale? Es porque puedo hacerlo, porque tenemos los medios de compartir y más ilusión. Sí. Pero Una piedra y un palo. mi primera consola fue esta, ¿vale? Me la regalaron en mi comunión, para que os hagáis una idea. No me quería escribir Olivetti. Sí. Y le daba a la J y a la S para... Era una auténtica joya. El teclado solo servía para poner 3 letras, que era lo que te dejaban poner en el récord, ¿vale? Hostia. ¿Y dónde estamos ahora, eh? Quiero decir, Sí. la tecnología lo que ha avanzado de poder estar en videojuegos en cinta, videojuegos, de 8 bits, súper básicos, y que los desarrolladores tenían 14, 15, 16 años, que podía hacerlo uno en su casa prácticamente, a pasar a videojuegos que tardamos 3 años en ver, porque tiene un equipo de desarrollo detrás muy, muy grande, imagínatelo, ¿no? Cuando llegue esta realidad virtual, que es el siguiente paso del videojuego, seguramente. Bueno, vamos a hablar ya de la peli, si os parece, y Juanvi, tienes que explicarnos por qué. Lo primero, ¿por qué has elegido Ready Player One? A ver, primero porque yo soy muy de Spielberg, como creo que todos aquí somos muy de Spielberg, y porque creo que por lo que representa para esta década, esta película. O sea, tú me estabas comentando antes, off the record, que se han hecho varias películas y sagas sobre la rebelión, sobre rebelarse contra el sistema, y esta película que lo enfoca de una manera muy original. Y creo, y esto creo que me ganará algún enemigo, que es, junto con Tintín, la mejor película de Spielberg de la década. Y aquí lo suelto. Yo te voy a dar la Más razón. que Puente de los Espías, ¿eh? Y me la juego. No sé si la mejor película de Spielberg, pero sí que yo la sensación que tengo con ambas es que se mueve muy bien en la animación, porque al final esta peli es un 90% animación y se mueve muy bien en ese terreno, que no es un terreno fácil, además, porque es un lenguaje que, quieras que no, tiene sus diferencias, ¿no? Del cine convencional. Se mueve muy bien, ¿verdad? Como se movía también en Tintín. El plano secuencia que había en Tintín era una cosa impresionante. Esa película para mí es como La Última Cruzada, pero en animación. O sea, una película espectacular. Sí, yo también coincido con Juanmi en este caso. Yo también creo que es la mejor película de la década de Spielberg, probablemente. Spielberg, yo creo que a partir de Inteligencia Artificial en 2001, yo creo que a partir de ahí su cine cambia y ya se convierte en menos, no voy a decir menos palomitero, pero a mí me parece que baja el listón o baja la calidad de su producción. Y me vuelvo a encontrar con un Spielberg con ganas de hacer algo innovador, con ganas de hacer algo diferente, pese a que no hay demasiada diferencia, porque esto ya lo habíamos visto en películas, pues como por ejemplo como Tron o como Jumanji, ¿no? Al final en Jumanji es muy parecida, pero en el mundo más analógico. Parecía entre comillas, quiero decir, por lo menos la premisa. Pero sí, yo creo que hasta el 2001 con Inteligencia Artificial no había hecho más pelis después que valieran o que merecían la pena. Hizo La Terminal en 2004, La Guerra de los Mundos, que era una película desaforada y para mí innecesaria. No me gusta mucho.
La aventura de Tintín me parece una buena película, un buen acierto. Película infográfica, bueno, bien. A mí es que no me acaban mucho las películas infográficas que intentan ser realistas. No me acabó la parte de Avatar, esa que no me acaba de creer. Me costó mucho con la de Final Fantasy. Polar Express me pareció una película también un poco plana. Polar Express, depende cómo la mires, parece una película de terror. O sea, por cierto, Polar Express, que hay que reconocer que el músico, el compositor, es Alan Silverstein, que es el mismo compositor que el de esta película. Sí, y de Regreso al Futuro también. Sí, de todas formas, parte de Regreso al Futuro, sí. Sí. De todas formas, yo no estoy de acuerdo con otros. Para mí, inteligencia artificial es superior a Ready One Player, ¿eh? Para mí, inteligencia artificial... de los últimos 20 años es verdad que inteligencia artificial me gusta más. Pero de la década, a ver, bueno, vale. Pero Juan ha dicho de la década y inteligencia artificial es de 2001. Pero es que en esta última década ha hecho muy poco. Pues creía que había dicho del siglo, coño. Vale, que inteligencia artificial me gusta más. Claro, es que en esta última década ha hecho menos cosas, sí. No tiene el ritmo... Perdón. Esta película... Los archivos del Pentágono, el Puente de los Espías, y Tintín. No. Entonces, hombre, así sí, claro. Si reducimos tanto ya, sí. Claro. Y aún así yo creo que está a años luz de lo que fue el buen Spielberg, ¿no? Es una película que está muy bien, pero bueno, ese mundo utópico o distópico, es totalmente distópico, me parece que está bien logrado, pero está a años luz de lo que hizo. Joder, es que estamos hablando de un director de cine que ha hecho cosas como La lista de Schindler del 93, Jurassic Park en el mismo año, El diablo sobre ruedas, Tiburón, Encuentro en la tercera fase, En busca del arca perdida. Es decir, estamos hablando de un director mega mainstream y que ha producido cosas impresionantes. Entonces llega el nuevo milenio y empieza a hacer películas muy irregulares, también por la edad, por lo que sea, porque los gustos de los espectadores cambian, por lo que fuere. Hay muchos factores, pero evidentemente no es el Spielberg de los 80 y de principio de los 90. Luego ya quizás sí que pegó un bajón a finales de los 90, pero no es ese Spielberg. Entonces recoge un poquito el testigo de lo mejor que ha hecho con las nuevas tecnologías y con un mundo distópico que ya habíamos visto. Yo ya digo, es que no me parecía nada nuevo cuando la vi. De hecho, hay producciones que me han parecido mucho más divertidas utilizando el mundo de los videojuegos, como por ejemplo Romper Ralph, ¿no? Claro. Romper Ralph, esta película es muy Romper Ralph. Romper Ralph es muy buena. Muy buena. En cambio, Pixel, por ejemplo, es una película que también utiliza estos elementos o estos recursos y me parece una película que se queda en tierra de nadie. Es muy gracioso ver a Donkey Kong, pero... Y ojo, Ralph Rompe Internet, que es una película muy jodida psicológicamente. Esa película te deja hecho una mierda, está a la altura del padre. Sí. Son muy buenas las dos. Es una mierda esa película. Es un díptico curioso. Pero de todas formas... Tenía que soltar un guiño a los Oscars, porque tenía que decir algo de los Oscars y del padre, porque estoy enamorado de esa película. De todas formas, Ready One Player sigue siendo una aventura como tal, como una aventura clásica. Puedes tener una lectura u otra, pero sigue siendo la aventura clásica de toda la vida. Sí, el bien contra el mal y ya está. O sea, yo creo que sí que es muy Spielberg, ¿eh? Muy Spielberg. Sí, si nos vamos a lo intelectual, hay un pozo ahí social, de crítica social y todo eso que me recuerda mucho, por ejemplo, a Distrito 9, ¿no? Utiliza un elemento social de los guetos y de repente se mete en un tema como es el de, bueno, desconectas, que en este caso son con los videojuegos, pero podían ser en los 90 con la droga, podemos ver Transport y en otras películas, y en este caso es el mundo del videojuego, pero al final es una desconexión con el mundo real, ¿no? Sí, también yo creo que en el tiempo tiene una cierta vinculación, que es lo que hablábamos antes, con otras pelis. Yo creo que en cierto modo también está hecha un poco con tiralíneas esta película, rollo de vamos a coger todos los elementos que la gente demanda y vamos a dárselos. Y yo por ahí sí que le puedo poner un pero. Y también lo que hablábamos antes es que el tema de la rebelión social, que es un poco el sustrato de esto, está también en los Juegos del Hambre, en Divergente, en el Corredor del Laberinto y todas estas películas que se dan más o menos en un tiempo. Y yo creo que hace falta un estudio que explique, y son un poco 15M todos estos discursos, ¿eh? Y yo creo que hace falta un estudio que explique por qué los grandes estudios de cine, que son el sistema, empiezan a hacer pelis con grandes presupuestos antisistema. Contra ellos mismos. Yo creo que puede ser debido un poco a que realmente estas películas que has mencionado son novelas o son sagas que han tenido una repercusión primero, han vendido muy bien, y luego utilizan, yo creo que el discurso de la aventura, pero también de ese discurso social
pero es un poco discurso manido y un poco falso, ¿no? En este caso, Ernest Cline es el escritor de este libro y yo creo que cuando sabes que hay un éxito, no sé, novelesco, un éxito de una saga, luego lo vas a poder rentabilizar muy bien en el cine. Y bueno, yo creo que la gente más joven, y mucha gente también, evidentemente, más mayor, pues ve en el punto de que gente humilde o gente muy de barrio, pobre, de guetos, como comentaba Juanvi, puedan superar muchas trabas personales y finalmente conseguir eliminar al gran poder a los que tienen más fuerza, ¿no? Tipo Terminator, ¿no? Al final, ¿qué es Sarah Connor, no? Pues Sarah Connor y John Connor son reflejos de eso mismo, ¿no? Pero a mí, la verdad es que la peli, que ya os digo que me ha molado muchísimo, me recuerda sobre todo, o me hace mucha gracia, más que recordar, me hace mucha gracia, que está contando una cosa muy actual, pero con unos recursos muy actuales, pero quizá el planteamiento, ¿cómo decirlo? El planteamiento de la historia, de la narrativa. Es clásica. Es un poco aburrido, ¿no? Claro. Esa carrera, por ejemplo, es un poco la carrera de vainas. Claro. La carrera es una carrera, la carrera de vainas de Star Wars o la de cuadrigas de Cubo Batis. O sea, es una cosa, un recurso muy fácil. El recurso del chico guapete que intenta conseguirlo todo. A mí, además, me recuerda mucho a la fábrica de chocolate, ¿no? Al final, gente que puede obtener un premio, que alguien, un preboste que acaba de morir, que tiene mucho poder, ha dejado una serie, en este caso 3 llaves para que tú las tengas que conseguir y tienes que hacerte piña con los amigos, con el grupo para poder obtenerlo. Ahí hay un punto Guni también. Sí, bueno, los Goonies yo creo que están presentísimos en realidad. Cuando os decía lo de con tiralíneas, también está eso, el buscar hacer unos Goonies de 30 años después, ¿no? No sé. Pero vamos a quiere hacer pelis de Amblin en el siglo XXI. O sea, claro, quiere hacer pelis de hace no menos 30 y pico años ahora. Pero ¿qué es lo que sabe hacer? Claro, es que es lo que sabe hacer. Yo lo hace y lo hace bien, porque es su sello. O sea, yo no tengo ningún problema en eso. Habría que ver qué franjas de edad fueron los que vieron más esta película. Si los que tenemos más de 30 o los que tienen menos, porque quizá conectaba con cosas emocionales muy de los 80. De hecho, hemos comentado antes, off the record, como comentaba Juanvi, que aparecen personajes, yo que sé, sale Lara Croft, sale Chun-Li, pero también salen las Tortugas Ninja o matan a Freddy de un disparo. Es decir, de repente tiene mucho componente pop. De cultura. Pero juega muy bien. Pero apunta a todo, porque también sale Overwatch y sale Call of Duty, quiero decir. Claro. Es que tiene que recoger el de hierro. Claro. ¿Sabes? De hierro me parece un acierto. Sí, salen personajes de la animación japonesa. O sea, es una exageración. Es lo que decíamos antes. Es una película para ver todos los personajes que salen de todas las épocas es prácticamente imposible. Tienes que ir pausando cada escena. No, eso sí. Lo que en otra cosa, es un recurso que en otra película sería algo guay, que aquí yo creo que a base de repetirse, al final cansa. Porque, por ejemplo, en Ron Perlman me mola mucho. A mí en Ron Perlman me mola mucho porque creo que aparece el Ryu o no sé quién me aparecía de Street Fighter. Y aquí es que aparecen tantos que hay un momento dado que es como una especie de avalancha de personajes. Y yo creo que el recurso acaba un poco agotando la historia, que al final es una historia muy Pero es diferente. Ten en cuenta que en Ron Perlman son los personajes reales. Y aquí son avatares. O sea, está claro que tú, por ejemplo, vas a jugar a un videojuego y si te puedes crear un avatar, pues te vas a crear un avatar como Son Goku, te vas a hacer un avatar como Chucky. Me refiero, vas a hacerlo algo que ya está hecho, mientras que en Ron Perlman son el personaje real. O sea, cuando sale el personaje de Street Fighter, es el personaje de Street Fighter. Tal cual. Sí. O sea, claro, es lógico que haya muchos avatares conocidos, porque lo creas tú. Además, juega gente de todas las edades. Y cada uno se pone personajes de sus épocas, digamos. Claro. De hecho, el del protagonista... Eso también lo explican bastante bien. El del protagonista es el Rubius. Que el recurso... Está claro que el recurso... sí que tiene un... Pero está claro que el recurso lo utilizan a nivel emocional con la nostalgia, porque te podías hacer un avatar de otra forma. Y al final llama mucho más la atención pues ver a Ryu o ver a Chun-Li o ver, yo qué sé, el gigante de hierro, que me parece el gran acierto de la película. Sí. Sí, no, a Son Goku. No me esperaba ver a Son Goku, por ahí. El Gigante de Hierro me parece muy éxito, porque la peli me parece una pasada. La original. Y yo creo que es un personaje rescatado. Es una de las mejores películas de animación de la historia, para mí. Que no deja de ser una historia contada 1000 veces, como todo. Sí, pero muy bien contada, con muy buena animación y fuera del mundo Disney, que es muy sorprendente en la época, O sea, hacer la competencia al mundo Disney era muy complicado con una película más bien adulta. Sí. Pero si al final las historias están todas contadas.
No, Ahí claro, me recordaba- eso ya. Todo lo han hecho en Los Simpsons, como un capítulo de South Park, que todo lo habían hecho Claro. en Los Simpsons. ¿Los griegos o los Simpson? No hay más. Me acaba de llegar un correo de Amblin que dice que cierra porque hemos descubierto todos sus secretos para hacer películas de los últimos 40 años. O sea. A ver, Es verdad que. No, dime. perdón. No, que quería Dime. decir que llevas toda la razón. Ambly lleva utilizando, o han utilizado, o los estudios de Hollywood llevan utilizando la misma estrategia comercial mucho tiempo, sobre todo los últimos 10 años, ¿no? Tirar de los 80, ahora van a tirar de los 90, porque la nostalgia vende, y la nostalgia vende muy bien. Si no, Emilio no se compraría la revista de Retro Gaming, que a mí me encanta. Claro. Sí. No, es así, ¿eh? La de hostias que he dado yo con las consolas, los juegos antiguos, lo difíciles que eran los cabrones, pero bueno. Oye, si irte más lejos, Spielberg mismo acaba de hacer West Side Story, otra vez. O sea, y el trailer no tiene mala pinta para nada. O sea, No. ya tiene ni entrada porque es Spielberg. Y en Y vez de- eso que la original nunca la he visto, que es lo más triste de todo. Lo de los remakes yo me sí, parece yo sí. curioso. Yo Hablando sí. de videojuegos retro y de lo difíciles que eran, yo en esta película me acordaba, no sé por qué, porque asociaba a Dragon's Lair, que estaba hecho por Don Bluth, y por qué nunca, que yo sepa, hubo una peli de aquello que era fascinante. Pero es un videojuego que estuvo en las videoconsolas de menores bits, pero también luego pasó y estuvo, por ejemplo, creo recordar en 3DO. O sea, llegó a bastantes videoconsolas, bastantes generaciones de videojuegos, y luego, ¿verdad?, que se murió y desapareció. Joder, yo lo recuerdo en arcade, que costaba 25 pesetas y te duraba 10 segundos. Porque, claro, como cometías un error, tenías una sola vida y adiós, Rufo. O sea, Sí, es verdad. Es verdad. El mundo del videojuego yo creo que está muy presente, no solamente en esta película, que evidentemente es suya, sino a mí me ha recordado mucho, por ejemplo, Avatar, la película Avatar, nunca mejor dicho, que también podría ser perfectamente casi como un videojuego, cuando ellos se enchufan a la máquina y aparecen en ese mundo. Avatar es Pocahontas, ¿qué coño? No, efectivamente, muy bien. Tú eres de los míos. Mira, hoy vengo muy de Spielberg, por cierto, vengo muy Jurassic Park. Sí. Se había olvidado. Me he visto la foto, me he visto el vídeo. Oye, lo que quería comentar es lo interesante que ha sido la historia del cine y el videojuego entrelazado, ¿no? Yo creo que Ready Player One quizás es la culminación de todo eso. Porque hemos visto pelis, como he dicho, Tron, ahora hace muy poquito Pixel, Romperral, pero hay una peli que a mí me gustó mucho en los 80, principios de los 80, que hoy estaba pensando cómo se llama la peli y me ha costado sacarla, y era Juegos de Guerra. Juegos de Guerra. Es un clásico, coño. Una peli que hablaba de los videojuegos, bueno, de los videojuegos, en este caso un chico informático aficionado a la informática jugando a videojuegos y metiéndose en la CIA, creo recordar. De hecho, gracias a un videojuego le ganan a la máquina final, al 3 en raya. Sí, como no tiene además, solución, claro. Con ordenadores gigantescos de la época, pues de ahí a Ready Player One. Menudo santo. Y luego lo mal que han salido las adaptaciones de videojuegos al cine por norma general, que hay cada apuro. Bueno, a mí las adaptaciones me hacen gracia porque yo reconozco que Street Fighter, que he jugado mucho, y por aquí he jugado también, me parece de tan ridícula y tan naif y tan cutre, me parece buena. O sea, yo... La historia del rodaje de esa película es espectacular. O sea... Y la droga que consumió también Jean-Claude Van Damme parece que también es espectacular. Sí. Joder. Pero hubo más películas... Que, por ejemplo, ahora acaban de estrenar Mortal Kombat. O sea, que ya fue una película hace muchos años y fue lamentable. Y basada en un videojuego. Ese videojuego no es nuevo. O sea, sí sigue saliendo partes. Pero es un videojuego muy antiguo. A mí Mortal Kombat me gustó mucho. Yo la vi de pequeño y me flipó. Hoy tenemos que haber invitado a V-Ball. Tenemos que haber invitado a V-Ball aquí a la charla también. Porque si alguien ha hecho videojuegos es V-Ball. Y todos desastrosos, ¿eh? Creo que no ha acertado. Todo mal. Es el hombre que hace todo mal. Ha habido videojuegos, sobre todo al principio de la década, hubo muchos videojuegos que se adaptaron, sobre todo de las videoconsolas de la generación PlayStation, como por ejemplo fue Resident Evil, fue algún juego más, pero sobre todo Resident Evil, que tuvieron una adaptación más o menos decente. Sí, a mí Resident Evil sí que me gustó. Silent Hill me parece un película. Estaba pensando en Silent Hill, no me salía así. En Silent Hill también es bueno, a ver, no me parece una gran obra, pero como adaptación sí que está bien. Es verdad que en los 90 hubieron cosas como Double Dragon o como Super Mario Bros., que es una película realmente mejorable, pero... Por decirlo pues no sé cómo, yo no sé cómo mejorarla, ¿eh? El ciudadano Kane de los videojuegos. Enterrándola en el desierto con el videojuego de ET.
Yo es que soy muy friki y a mí me gusta la peli. Tenía Pero- un VHS donde regalaba una Super Nintendo. Había una pegatina que regalaba una Super Nintendo. ¿Sí? Sí. El VHS todavía lo tengo por casa. Qué Espectacular. grande. A ver, la peli era malilla, eh, pero bueno, Qué buena hay que persona reconocer, eres. era malilla. Pero Tenía su gracia. en los últimos años hemos visto un revival del videojuego. Hace un año se estrenó Sonic, ya se ha dicho, o ya se ha comentado que va a haber una segunda parte, la película está francamente muy bien. Y yo creo que el videojuego va a ir al cine cada vez más. Se va a nutrir, o sea, va a haber ahí una De intertextualidad entre ambos. De hecho, Uncharted están haciendo la película Sí. y hay varias más que están también en marcha. Bueno, la de Assassin's Creed también salió bastante mal, pero bueno, bien. Ojo que se habla poco del Snyder Cut de Sonic, de cuando sacaron el primer trailer de Sonic. Con el personaje que era horrible que Sonic y no es los feo. fans dijeron, o sea, cambia eso ya, o sea, no va a ir de verdad ni Dios. Era un Y luego Sonic la feo de cambiaron y cojones. para muy bien, la verdad. Hicieron Jim muy Carrey bien está de espectacular poner el como tráiler. siempre. Sí, la película está de 10 y yo creo que han sabido recoger un poco el espíritu del videojuego, que era lo importante, porque al final muchos fans van a ir porque jugaban al videojuego. Sonic, que por cierto también tuvo serie de televisión, igual que la tuvo Mario, es decir, siempre ha habido una Muy buena, por cierto. intertextualidad. Sí, la emitían en Telecinco. Sí. Siempre ha habido una intertextualidad, ¿no? Entre el mundo del videojuego y el mundo del audiovisual, del cine, en este caso. Yo creo que en España, voy a apuntar de España, no hemos tenido nunca una película sobre videojuegos, pero sí hemos tenido para mí un película. Yo lo reconozco, soy muy fan de esta película. El juego del guerrero, el corazón del guerrero, claro. El corazón del guerrero de Daniel Monzón de 2000 me parece, aparte de un peliculón y que también toca un tema social, político, de actualidad, es una película donde un chico tiene un avatar, donde se mete dentro a nivel, no está bien en este caso, o le pasa algo o no lo sabemos, pero tiene un avatar y me parece un auténtico peliculón y un riesgo en la cinematografía española que no se ha vuelto nunca, o por lo menos yo no conozco otra película. Y una Neusa Sensi que cuidado, o sea, aún estaba de guerrera. Sí. Luego nos acusan de cuñados, en los comentarios. Sí. Yo te lo recuerdo. No, pero están todos los protagonistas están muy bien en la película y yo creo que como film era una rareza que si hubiera tenido un éxito comercial, pues a lo mejor ahora tendríamos más películas sobre algún videojuego español. Salvando mucho la distancia, podríamos hablar incluso de Nadie conoce a nadie. Es una especie de juego de rol. No, es una especie, no. Sí. Es un juego de rol. Es un juego de rol. No tiene nada de videojuego, pero es un juego de rol. La película me gustó muchísimo. Y tenemos una adaptación de un videojuego, de una película que se convirtió en videojuego, que es Torrente. O sea, sacó un videojuego de Torrente. Claro. Es verdad. Y lo que tenemos es tenemos una historia de edad de oro de los videojuegos en España, que hubo unos estudios que lo petaron como Dynamic y demás, y eso también sería aprovechable. Hay material no solo para tratar los propios videojuegos, sino la historia de esas compañías, que ha hecho algún documental, pero no sé si han llegado a cuajar mucho y es apasionante toda esa historia. Sí, la verdad es que yo creo que alguna peli se podría hacer, porque por ejemplo, como tú comentas, la época del software español, hay algunos videojuegos que merecen mucho la pena. Por ejemplo, La Abadía del Crimen, que es una adaptación libre. El nombre de la rosa. Es una adaptación libre, pero yo creo que simplemente un documental o una película sobre lo que significó ese videojuego en el mundo de los microordenadores me parecería interesante. Y luego, bueno, pues el crecimiento de nuestra industria que vendía fuera. Y algún juego pues que sea más personal nuestro, pero ya os digo, no suele haber demasiadas adaptaciones. El Castlevania era muy bueno, ¿eh? El que tiene 3 temporadas de serie en Netflix también. Netflix está funcionando muy bien esta serie. Pero el videojuego de Castlevania era buenísimo, ¿eh? El videojuego de Castlevania era muy bueno, de Konami. Buenísimo. No digo clásico, digo el hecho por los españoles. El que salió para la Play 3. Hay dos videojuegos de Castlevania que salió para la Play 3, top ventas, y son buenísimos, buenísimos. No, yo he jugado al de Konami y jugué en su caso en Mega Drive. Tú jugaste al clásico. Yo estoy hablando en la Play 3. Hay dos juegos hechos por españoles. Yo me quedé en la Play, ya no me he comprado más videoconsolas. O sea, me he quedado. El nuevo mundo del videojuego me parece no va conmigo. Pero hablando de adaptaciones de videojuegos, por cierto, que se nos han pasado, yo creo que una adaptación, la adaptación, ¿no? Que a principios del milenio fue súper importante, que fue la de Tomb Raider, ¿no? Hombre, claro. Tomb Raider fue una adaptación. Una fue mala, la otra fue requete mala. A mí me gustó. A mí me gustó. Pero pues no he visto la nueva, por cierto, la quiero ver, pero no la he visto todavía. El remake no lo recomiendo a nadie, prefiero mejor que hagas otras cosas que...
Pero bueno, no voy a hablar de remakes porque yo, por ejemplo, soy muy fan del remake de Dredd. O sea, y hay gente Mejor que le que la gusta más película original Dredd. 80 millones de veces. O Claro. 90, porque es una verdadera Sí. joya la peli de Dredd. Pero bueno, digo, yo creo que Tomb Raider fue uno de los grandes clásicos del 2000 y luego se hicieron adaptaciones muy surrealistas, como la de Doom. Que es que yo no recuerdo alguna que me... Ahí está huevo. Aún me Ahí sigue está doliendo el dándole. bolsillo de ver esa película en el cine. Me sigue doliendo. Por no decir la de Warcraft, la de World of Warcraft, que era una película... Otra. Pues a mí Otra. sí me gustó, a mí se me Otra. gustó bastante, la verdad. Bueno, ya no vengo más a esta charla porque veo que no... Lo único, no hay ni- lo no hay único que nivel. me gusta de esa película es que la dirige el hijo de David Bowie. Lo único. Oye, yo voy a apuntar entre Green Lantern. Puedo hacer un recorrido por pelis de muy mierda que me han gustado. Ay, te Hombre, falta hay la bastante. de Travolta, esta del espacio, coño. La de Campo de batalla de la tierra. Campo de batalla de la Tierra. Eso Pero también le esa gusta. es ¿Quién paga en el la- cine por verla? Madre mía, es que estoy para que me peguen latigazos. Sí, pero sí que es verdad que hay adaptaciones muy mediocres. Hemos comentado de Warcraft, que es muy, muy mediocre. Pero luego hay adaptaciones, ya os digo, la de Tomb Raider me parece una adaptación muy buena, la verdad. Y luego, como tú has dicho, el efecto contrario, que lo ha comentado también Juanvi, ¿no? Creo que lo ha comentado en Torrente. Películas que luego pasan al formato de videojuego. O sea. Yo me acuerdo de la recreativa de la Jungla de Cristal, que había en una chatería en mi pueblo. Estaba en la recreativa de la Jungla de Cristal y estabas en Nakatomi. Los gráficos eran horribles porque eran cuadrada la cabeza de John McClane. Pero aún así te lo pasabas de puta madre jugando. Y ibas subiendo y te encontrabas con Hans Gruber. Todas las películas de éxito han tenido videojuego, ¿eh? Todas. Pero había Terminator, videojuegos. Robocop, todas. Sí. Ahora se hacen Robocop lo mejores, tenía pero yo en la CPC. en la CPC, en Master System, en Mega Drive, en Nintendo, en todas estas, de repente te cogían al personaje de Contra o de cualquier videojuego y te hacían Batman o te hacían de repente Terminator, que has dicho tú, o te hacían Robocop y era exactamente igual. Era un arcade, pero era similar, vamos. Robocop scroll no, lateral, maldita sea. Robocop scroll tenía lateral como muy aburrido. 4 o 5 fases que era de identificar caras y cosas así, joder. Un pedazo de juego, hombre. Por favor, Me lo terminé. me voy de aquí, por favor. Yo estuve años atascado en una pantalla de Rey León de Master System 2, o sea que. Hostia, ese es el nivel. la de la estampida. No, la de la estampida. ya te lo digo yo. Era muy No, jodida. no, no, Era una que muy jodida. subías unas plataformas que salían Timón y Pumba. O sea, me quedé atascado toda la vida ahí. O sea, no pude pasar de ahí. A veces se me acababa el juego ahí, no lo entiendo. A ver, chavales, ¿cómo va ese Espera, juego? yo me he quedado anclado en Robocop. Robocop, el videojuego, tenía un puntazo muy grande que era, claro, en juegos que cargaban como cargaban y funcionaban como cargaban, que de repente una voz dijera Robocop. Aquello era acojonante. Claro. Bueno, Ese es el nivel. voy a dar un dato que me acabo de acordar ahora, pero que me parece muy interesante para apuntar. El mundo del videojuego puede ser maravilloso o puede ser de una puta mierda. Es decir, puede ser que de repente Spielberg haga una película como E.T. en 1982, se haga el videojuego, sea una castaña y desaparezca Atari. O sea, pueden pasar todas estas cosas, amigos. Es increíble cómo las adaptaciones o la intertextualidad o como lo quieras llamar, a veces no es buena. Y el documental de esa historia es espectacular. O sea, a la altura de una película de Spielberg. O sea, espectacular. Bueno, y volviendo un poco a Ready One, en Ready One, ¿creéis que habrán pagado derechos por todos los personajes que salen? Yo creo que no. Yo lo pensaba volviéndola a ver. Decía, vaya, esta película tiene que haber sido carísima solo en derechos. O sea, claro, por eso. Pero yo creo que no serán. No pueden hacer eso sin atar cabos, que les cae la del pulpo. Hombre, claro. Claro, esa película tiene que estar muy bien cerrada. O sea, porque es que vamos, si empiezan a quitar ahí derechos, o sea, la película que te puede quedar con cualquier cosa de la Warner, con el Gigante de Hierro y poco más. O sea, porque no salen muchas más referencias a la Warner. A lo mejor algún Gremlin por ahí suelto, pero, ¿sabes? Ni siquiera Chucky, que es uno de los grandes momentos de la película, tampoco. O sea, es que. Yo no sé cómo lo habrán hecho. Yo tampoco, ¿eh? No sé yo si. Digo yo, pero también la película sirve como catalizador para poder revitalizar algunas de las otras obras. Es decir, si tú ves en pantalla lo que todos hemos soñado alguna vez, que es conducir, por lo menos creo que todos, ¿no? O el Batmóvil, o el DeLorean, uno de los dos. Yo el Batmóvil me molaba también. O el DeLorean, pues de repente lo ves ahí y yo creo que, digamos que revitaliza, aunque no lo necesita, el universo de Regreso al Futuro. Que tiene o la moto de Caneda. O sea, hay generaciones nuevas que van a descubrir a Kira gracias a esta película. La moto de Caneda, que es espectacular porque es la moto que queríamos estar todos montados en ella. Sí, es verdad.
Había entendido la moto de Camela. Y digo, será una móvil de estas de. Ese es como el coche de Camarón que va por Valencia. A ver si lo habéis visto por Valencia. No. Va un gitano con un coche de Camarón, con pegatinas por todo el coche y con la música de Camarón a toda castaña por el centro de Valencia. Es espectacular. Ha ido muchísimos años. Que estaba pensando que igual los que no cedieron los derechos fueron los herederos de Rubik y por eso es Cubo CMX. Igual, no sé. Pues sí, a lo mejor es como, lo han vendido como guiño, No sé. pero a lo mejor es que no tenían los derechos. No lo sé, pero cuenta la leyenda que CMX fue uno de los directores a los que se le propuso rodar esta película. De hecho, he leído en alguna parte que Steven Spielberg aparece mucho en la novela, su nombre, evidentemente, y que en la película no quería que saliera, él no quería que saliera su nombre para nada, en el sentido de la obra, del guión. De hecho, he leído que tiene las mínimas referencias, él ha querido meter las mínimas referencias a su cine, quitando el tiranosaurio de Parque Jurásico que aparece y poco más. O sea, ¿qué hace bien? Porque el 85% de la novela es Steven Spielberg y Amblin y los Goonies y música de los 80. O sea, eso es el 90% de la novela. Es que es muy difícil, creo yo, disociar los años 80 del universo creado por Spielberg y por lo que rodeaba un poco a Spielberg, ¿no? Por Amblin, por todas las películas en las que él producía. Es muy difícil disociarlo. O sea, yo creo que años 80 es Steven Spielberg. Y ese tipo de cine mainstream o blockbuster o palomitero, como lo quieras llamar, es lo que a muchos críticos no le han perdonado luego a Spielberg cuando se ha puesto a hacer cosas un poco más serias o bastante más serias. Y que yo creo que todavía le sigue pasando factura. Steven Spielberg no está tan considerado para muchos como lo pueden estar otros directores por el cine que hizo. Pero vamos, yo soy mega fan de Steven Spielberg, me parece el mejor director de la historia. ¿Tú piensas que a lo mejor se ha querido marcar un momento autor con la escena del resplandor en esta película? Tenemos que hablar de esa escena porque es increíble. La tenía que sacar. La escena del resplandor es realmente impresionante. Hay un momento que dices, oye, pero ¿cómo se va a meter este tío en The Shining? No quiero desvelar mucho de la película, pero ¿cómo se mete en el cine? No, desvela. ¿De verdad va a salir la inundación de sangre? Era mi pregunta. De hecho, mi nombre hoy es homenaje a ese momento. Es muy valiente. Hombre, aquí demuestra Spielberg y demuestra un poco la película que no solamente va dirigida a un público que le gusten los avatares y los personajes muy rimbombantes, sino que también va a un cine un poquito más o bastante más serio y sobre todo un cine de género, ¿no? Uno de los 5 mejores películas de terror. Entonces yo creo que meter el dedo ahí era complicado porque tú tienes un público objetivo que le has estado dando durante 1 hora y media o 1 hora y pico, le has estado dando un tipo de cine que es palmitero, aventurero, en fin, y de repente te vas y le pones una película de terror, que a lo mejor los referentes del público no los acaban de asociar. Porque yo creo que esta película va muy a un público más mayor, que sí que entendemos todo esto y todas estas imágenes, aunque a mí me parece que las sobresaturan. Yo ya digo, me parece mejor la sutilidad que el homenaje tan explícito, porque al final me parece demasiado evidente, ¿no? Pero bueno, creo que es un éxito lo del Resplandor, de verdad. Muy bien traído, Juanvi. Sí. A mí me parece que yo es que soy una persona que me encanta cuando más sobrecargado está y a mí esta película me gusta precisamente por la sobrecarga. Eres barroco como una comunión rusa. Efectivamente. Y hay una cosa que me dolió de la escena de Resplandor muchísimo y es que diga que es la película de terror número 11 favorita de Halliday. Quiero saber las otras 10 porque posiblemente no sean tan buenas como El Resplandor. O sea, claro, me duele en el alma cuando dice eso. O sea, me duele. Pues, ¿qué película le pueden gustar a un señor que es un fan de los 80? Pues no lo sé. De terror no lo sé. ¿Qué voy a decir? La número 1, aquellos maravillosos aliados. O sea. Dani. Puede ser. Hostia. No, pero, oye, si queréis hacemos aquí un top en 2 minutos, ¿eh? Yo os hago un top aquí de las 5 que más me gustan. Hombre, de los 80... No, en general. Creo que para pensar ahora mismo. Da mucho para jugar, ¿eh? Los 80, coño. De los 80, Infernal, está... Friday Night, para mí Friday Night. Claro. Friday Night. Me parece un peliculón, una joya. Y una película muy divertida y que podría ser perfectamente, ya se hizo un remake muy pasteloso, muy malo, pero se podría hacer una película muy entretenida sobre detectives, además se tiene toda la ambientación de los 80, del vecino de al lado es el peligroso, de uy, está pasando algo, recogiendo el testigo de los un hombre lobo americano en Londres, también seguro. Maravilloso. Sí, también muy buena. Hay mucho, Aullidos. Me voy a Halloween el 78, pero me voy a Halloween porque es la película de mi vida. Sí. Halloween está muy bien. Yo le pondría más que en
ponerla en el top de los 80, que no es de los 80, como tú has dicho, yo la pondría en el top del cine de terror mundial y de todos los tiempos. Para mí es el 2 o el 3. Si nos vemos muy locos, en el top 5 y hasta en el top 3 la pongo yo. O sea, yo en el top 3 la pongo. Yo en el top sería el Exorcista, La Profecía y probablemente Halloween. Halloween es el top 1 de matar mal. Es la peli en la que peor se mata de la historia. Pero que mejor se acecha. O sea, es una película donde se acecha muy bien. O sea, se tira una mañana entera siguiendo a gente por el pueblo. Todo el rato. Están acechando todo el rato. Están acechando todo el rato. Quitas la cortina y está ahí. No sé qué, y está ahí. A mí me parece también muy difícil matar mal, ¿eh? Y no bien que no se muere, que cuando le pegan 7 tiros. Ahí te voy. O sea, es que. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento del peliculitest. Venga, va, dale. Dale. Hoy la petición popular, la peliculitest tiene hoy opciones, ¿eh? Para que bueno. Después de que la semana pasada fuera un erial, esto, en respuesta. ¿Fue un erial? Me han llegado amenazas muy serias de que pusiera opciones en el peliculitest. A ver, empezamos. Venga, estoy preparado. En el vídeo del funeral de Halliday vemos unas coronas de flores con el logo de una saga espacial muy famosa. ¿Cuál es? ¿Star Trek, Star Wars o Galáctica? Star Trek. Star Trek. Pues efectivamente es Star Trek. Sí. Mini punto. Esta me lo hubiera sabido sin opciones, maldita sea. ¿Tenéis la primera llave para abrir la puerta de Halliday y su testamento mortal? ¿Vale? De tu piso. Vamos para allá. Halliday, vamos. Hay que fijarse mucho, pero durante la carrera en Nueva York vemos el cartel de una película ficticia que, ojalá, escrito con mayúsculas por mí, fuera real. Se trata de Jack Slater 3. ¿A qué mítica película de acción de los 90 hace referencia este cartel? ¿Jungla de Cristal, Arma de Tal o El Último Gran Héroe? El Último Gran Héroe. El Último Gran Héroe. El día que pongo opciones es el día más fácil. Pero porque esa es una de las mejores películas de acción de los 90 y de la historia de la humanidad. Películas. O sea, eso es una joya. Eso es una obra maestra. Es la cosa oportuna del caído del mundo de la acción. Hemos encontrado un punto común, por fin. Schwarzenegger ahí está, bueno, de 10, de 15 y de 20, creo yo, ¿no? Es una obra maestra. Para el futuro puede ser una película de películas. Sí, para el futuro. Hoy estoy sacando un par de próximas películas de peliculitas. Ese día llamadme, por favor, que es una de mis películas favoritas. Venga, por supuesto. Hecho. Por supuesto. Seguimos. En una escena de la peli vemos un artículo que hace muy felices a los fans de los Monty Python. ¿Cuál es este objeto? ¿El brazo del caballero negro? ¿La Santa Granada de Antioquía? ¿O un peluche del conejo asesino? Ostras. El brazo del caballero, el brazo del negro del caballero. Venga, va. Venga, va, de la mesa cuadrada. Hombre, la Santa Granada sale, pero no sé. Pues esa es la Santa Granada de Antioquía. Sí. Qué grande. Yo iba a decir un coco. Yo me fallé. Yo iba a decir una cruz. Un coco o algo. Yo iba a decir una cruz y colgado allí el. La verdad es que la película tiene detallitos que el equipo de producción y de diseño artístico tiene que haber trabajado como locos, porque, como dice Juanvi, es que te quedas con pequeños detalles, más allá de los aparentes, que yo he mencionado que es un poco abrumador, los pequeños detalles creo que son los más interesantes de la película, ¿no? Vamos, para mí. Tiene que estar pausando todo el rato para ver todo lo que hay ahí. Sí, muchísimo material. ¿Hay más del test? No, una más. Una más. Tírale. Una más, hombre. El desempate, ya ves tú, hombre. El desempate. Si habéis visto, y a ver, 4 preguntas y hay un desempate, ¿cómo puede ser eso posible? Si habéis visto la peli, esta es fácil, encima la acabo de decir hace un rato. ¿A qué personaje de una película de terror utilizan como arma arrojadiza en la batalla final? ¿A Chucky, a Freddy Krueger o a Jason Voorhees? Hay uno que me encantaría que me hiciera. La semana que viene sin opciones. Sí. Y ya verás. A Chucky, está clarísimo. Chucky. Bueno, pues será Chucky a lo mejor. Podrá ser Chucky a lo mejor. De hecho, a Freddy le pegan un disparo y lo matan. Un rayo cósmico, ¿no? Sí, es verdad que sale Freddy también. Sí que sale Freddy, le pegan un rayo ahí mega guay y se lo cargan.
A ver, Pero ojo, es que me molaría que fuera el Freddy, el Jason de Freddy Viernes 13-6 cuando resucitan con un palo de metal metido en el ataúd y pega un rayo es como si fuera Frankenstein. Favorita de la historia de lo cutre. O sea, Porque además lo desentierran para asegurarse de que está muerto. Y sí. todavía asegurarse más le clavan. Pero eso es muy vampírico, ¿eh? Que es decir, también en Drácula. Sí, es que en la película se quiso poner Universo Monstruos de la Hammer, ¿sabes? O sea. Mira, haciendo un apunte, no sé si os parecerá bien, pero voy a hacer un pequeño apunte que Juanmi me acaba de dar una idea muy buena. Y es, en la película que estamos mencionando en Ready Player One, no tiene ningún problema Spielberg y no tiene ningún problema los guionistas y los espectadores en ver que aparece Chucky, en ver que nos metemos en el resplandor, en ver que matan a Freddy Krueger en un disparo. Si se hiciera Ready Player One en España, yo no tengo tan claro que, y lo digo así abiertamente, que pudiéramos homenajear de repente a que apareciera Valdemar Daninsky, que aparecieran los Templarios, que aparecieran... El problema es que en Estados Unidos esos personajes son iconos pop, muy asumidos por la sociedad y por el establishment, pero en España pues son como personajes de segunda prácticamente parias. Si aquí le pegan un tiro a Valdemar Daninsky, primero ofendería a muchísima gente y segundo serían 3 o 4 los que se ofenderían, porque tampoco se montarían manifestaciones, ¿sabes? Pero bueno, sí. O la niña Medeiros, que es personajes. O la niña Medeiros te cuento de la misma. Sí, es verdad. O sea, pero no tenemos quitando Paul Nachi y todos sus personajes y algún actor más, estamos hablando de aquí en España ni verdaderos iconos del terror. Me estoy jugando muchísimo con esto. O sea, pero Tienes Sálvame. Los Templarios, vale, sí, y todos los personajes, el Mariscal del Infierno, vale, sí, pero no veo cosas como el Frankenstein, ¿vale? O sea, no veo el Drácula, la momia, o sí que hay una momia de Polnachi que, bueno, que vale. ¿Sabes? O sea... Y momias también hay en España, momias, pero bueno. Si nos acercáramos al cine de terror o más generalista, tampoco parecería un Torrente a lo mejor. Es decir, y eso que sí que es un personaje icónico del cine español. Quiero decir, en Estados Unidos, lo que intento decir con esto es que la iconografía pop está muy asumida por la gente. Es decir, Freddy Krueger está al mismo nivel de fama o de celebridad que pueda estar, yo qué sé, Doc de Regreso al Futuro. Ya, pero lo que me refería es que creo que se ha entendido mal. Sí, que Carlos se ha ofendido muchísimo. Que la película, que no hay aquí en España un personaje... Un personaje así que la gente reconozca por la calle. Yo no quiero que vayas por la calle y conozcan a Valdemar Daninsky. Emilio, te tienes que ir a contar. No, pero yo lo digo como referencia cinematográfica, que yo creo que el director no se atrevería ni a ponerlo, porque a lo mejor ni lo conocía. No. Comparto tu opinión, Juanvi, que en España no tenemos referentes tan fuertes o tan potentes como en Estados Unidos y que es probable que aquí no se conocieran. Eso es totalmente cierto. Lo que pasa es que allí sus iconos de cine de terror y sus iconos cinematográficos están muy respetados. Y aquí en España, pues no hay tanto respeto a los directores. O sea, ni siquiera Juan Piquer Simón u otros directores del género se les tiene en cuenta ni se les recuerda. No. Bueno, pues creo que hoy hemos llegado hasta aquí, ¿no, Emilio? ¡Hombre! Yo antes de irnos quiero hacer una recomendación, ¿eh? He venido una recomendación para Emilio. Emilio, para ti. La Biblia. Te lo tienes que comprar este libro. Te lo tienes que comprar. Maravilla, o sea, vas a llorar. Es una obra maestra. Qué maravilla. Oye, lo necesitas. Yo tengo el de Octavio, ¿eh? Tengo el de Octavio. Vaya, obra maestra. Lo tengo yo. Obra maestra. Hombre, no me extrañas. Es que esto es una verdadera joya. Y el de Está Vivo, ¿te lo has leído? También tiene otro. No lo tengo ese, pero me lo quiero pillar también. A mí me ha gustado muchísimo, de verdad, me parece un libro muy personal. Así que cómpratelo. Sí. Pídatelo que bueno, pues para terminar, vamos a anunciar la película de la semana que viene, que va a hacer muy feliz a Carlos, y que es Mank de David Fincher. Estoy trabajando para tener a David Fincher de invitado, a ver cómo lo hacemos. Si no, quería el Mank. Yo no lo veo difícil, que acaban de perder los dos el Oscar, así que a lo mejor... estará vulnerable y me lo puedo traer aquí. Voy a poner mi cámara en blanco y negro ese día. No, la semana que viene, por primera vez en todo lo que llevamos haciendo las películas de peliculitas, el troll va a ser Emilio. Sí, no lo he visto aún. Es que no lo he visto aún. Lo que voy a hacer es ponerme la cámara en blanco y negro. Eso seguro, ya te lo digo. No le hagáis spoiler de lo que le pasa a Man, por favor. Vale, muy bien. Escribe una película muy famosa, no te puedo decir cuál. Sí.
Pero no diremos igual para no destripar la película. Y hasta ahí puedo leer, ¿eh? Y hasta ahí puedo leer. ¿Sabes? No te digo más por si acaso. Oye, gran elección, gran película, de verdad. Es un peliculón. Bueno, pues hasta aquí ha sido un placer tener a Javi, que es un crack como siempre. Gracias, chicos. Nos veremos en futuros Suspirias, si hay futuros Suspirias, imagino ojalá, que sí. Ojalá. Ojalá, nos veremos por allí. Y a mis amigos, hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Hasta luego, gente. Tienes que pensarte un saludito, ¿eh? Hasta luego, amiguito. Amiguitos, peliculitas, adiós. Tengo que darles en el dedo para darle al fin. Por favor, terminad. Hasta luego. Hasta luego, chicos.